Bueno, hoy nuevamente por acá, por nuestro canal de YouTube Universitarios 4x4 y en nuestro Instagram lo mismo, Universitarios 4x4. En este escenario, cuarto episodio, cuarta experiencia, cuarto tema. Hoy nuevamente acompañados con Ever Agustín Osorio Rebolledo y el profesor Luis Rubí. Por allí nos acompaña en parte del equipo de producción Edgar y también nuestro otro anfitrión, el profesor Alexander Martínez. Les comento que bueno, en este episodio tenemos dos características. Un primer segmento en este episodio donde vamos a hablar un poquito sobre lo que representa, lo que representó, lo que significa, lo que es la vivencia y lo que supone alrededor de el arco de Bárbula de nuestra Universidad de Carabobo. Pero además en nuestro segundo segmento seguramente algunos de nosotros, bueno, jugaremos piedra, papel o tijera para ver quién cede el espacio para nuestro siguiente anfitrión. Vamos a tener una dinámica totalmente distinta en este escenario gracias a la dirección, como lo decía, de Kaylee Cervantes. ¿Cómo? Bueno, entra uno y sale otro como anfitrión. Pero a propósito del entrar y salir de las cosas, de las personas o de las personalidades, a ver, sabemos que no preguntamos, sabemos que no somos incisivos, simplemente conversamos en Universitarios 4x4 y hoy con el tema del arco de Bárbula. Pequeño detalle en la historia, un pequeño detalle en lo que supone el icono, la portada y la representación de la Universidad de Carabobo. Ever, que dice que no es tan viejo, pero que sí lo es y que se enorgullece de sus arrugas, ¿no? Es que es la cosa. Claro, igual que tú, la que tienes tú. Yo trato de tapando con la gorra, pero yo no me la puedo tapar con el pelo porque tengo poquito. No, trato de camuflajearlo con la visera. Pero en todo caso, en el episodio número 3 hablábamos sobre lo que significó el sector A de la antigua Facultad de Educación y lo que transitaba como historia, lo que reunía en sus características, en sus pasillos, en su espíritu, y por supuesto eso no está alejado de lo que supone o significa el arco de Bárbula. Arco de Bárbula siempre se ha llamado así. Es Universidad de Valencia, se llamaba el arco de Bárbula, existía el arco de Bárbula. ¿Quiénes han transitado por allí, por el arco de Bárbula? O sea, son tantas interrogantes, tantas anécdotas que seguro hay alrededor de lo que supone o significa ese espacio geográfico de la universidad, ¿no? Claro, fíjate una cosa, Luis, Rafani. El arco inicialmente no era el arco de Bárbula de la Universidad de Carabobo. O sea, era un arco. Era un arco, pero ese arco donde hoy día transitan miles de estudiantes, donde transita la población hacia las comunidades circunvecinas a las distintas facultades, ese donde transitan vehículos automotores, ambulancias en los hospitales, fue construido en el 9 de diciembre del año 1955. En el arco no decía Universidad de Carabobo. ¿En qué año? En el año 1955. No me vas a decir que ya tú estabas por ahí. No, vale, no te estoy echando el cuento porque yo lo leí. ¿Entiendes? Claro, me gusta la historia. Yo te estoy narrando, te estoy echando el cuento de lo que yo leí. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí no decía bienvenidos a la Universidad de Carabobo como dice actualmente. Ahí decía. Bueno, tampoco dice actualmente bienvenidos, ¿no? No, pero. No decía Universidad de Carabobo. No decía Universidad de Carabobo. Pero anteriormente siempre existió el arco cuando el arco transitaban las personas dirigidas hacia la colonia psiquiátrica de Bárbula y los sanatorios antituberculosos. Porque ese espacio... Esos sanatorios antituberculosos. El hospital Dr. González Plaza. Ah, fíjate tú. Porque allí, en ese concepto médico, siglo pasado, los sanatorios antituberculosos recluían a las personas que sufrían exclusivamente de enfermedades de la vía respiratoria. Y especialmente de tuberculosis, que era una enfermedad que diezmaba a la población venezolana. La tuberculosis y la lepra. Entonces, y el concepto del arco era precisamente un concepto de como una raya limítrofe de la cosa. Sí, era el comienzo de toda la infraestructura dedicada a la atención de los pacientes con trastornos de salud mental y los pacientes con trastornos de salud en su salud respiratoria. Especialmente porque
el espacio, el espacio geográfico, allí no existía ningún tipo de población, no existían urbanismo, no existían comunidades. Desde allí hasta arriba, hasta la cordillera, eran espacios abiertos, ¿no? Dedicados a los pacientes psiquiátricos y dedicados a los pacientes antituberculosos. Era un antituberculoso que era el Hospital González Plaza. Entonces, el 9 de diciembre de 1955, ahí decía exclusivamente colonia psiquiátrica y sanatorio antituberculoso. Hay que ubicar una fotografía de ese arco sí, con ese nombre. No debe ser fácil, ¿no? No, la puedes conseguir en Google, la puedes conseguir fácilmente, sí. Sí, allí están las fotos y la podemos publicar posteriormente. Desde el punto de vista histórico. Pero a partir del año 58, de lo que significó el cambio de gobierno de Pérez Jiménez, ese espacio fue paulatinamente dejándose en abandono. Otras políticas sanitarias se impusieron en el Estado venezolano. Tú dices, hablando desde el punto de vista histórico, y Alexander, que está tras cámara, interviene, se vincula por la edad. Sí, claro. Se vincula por la edad. Mira, sí, de paso que dejó el bastón allá atrás de la puerta. Hay que tener cuidado, pues no vaya a ser que cuando salgamos nos vamos a caer. Entonces, bueno, fíjate, Bachar, terminarle el cuento. Eso allí, ese arco se transformó, fue a partir de la instalación, el advenimiento de lo que nosotros llamamos en la era contemporánea los gobiernos democráticos. Okay. Pero a su vez de que cambia de nombre, surge el abandono. Y los distintos gobiernos fueron cediendo espacio a la Universidad de Carabobo, porque eso albergaba una población inicialmente concebida de 1.200 pacientes. Bastante. Claro, eran 30 infraestructuras dedicadas a los pacientes. 30 edificios, digamos 30 edificios. Estamos hablando del psiquiátrico de Bárbara, de lo que conocemos hoy día como psiquiátrico de Bárbara, doctor José Ortega Durán. 30 edificaciones que tenían y conserva todavía la iglesia, que es la capellanía. Que es lo que se conocen como los pabellones. Los pabellones. La iglesia, que es la capellanía. Tenía el teatro, que ahorita se remodelaron y lo convirtieron en el anfiteatro doctor Alfredo Celis Pérez. Tenía tareas dirigidas, psicopedagogía, etcétera. Y bueno, en la parte de atrás existían las plantaciones para los cultivos, existían ríos, etcétera. Es decir, yo lo dije anteriormente, que era un espacio de formación de tercer y cuarto nivel para los estudios de pacientes con afección de su salud mental, en la esfera de la salud, de salud mental. Entonces, por ese arco que hoy día se llama Arco de Bárbara, bueno, han ocurrido muchos acontecimientos históricos que tienen que ver con el devenir de la democracia y con el devenir contemporáneo de la realidad. Está muy bien. Imagínate tú, fíjate, el tema del Arco de Bárbara, para efectos no solamente lo que significa para la universidad, sino para lo que significa para el naguanagüero y el naguanagüense. Lo digo con esto: naguanagüero, nacido y criado en Naguanagua; naguanagüense, que el que viene de Ciudad Bolívar. El que viene de Ciudad Bolívar y empieza a hacer vida permanente en el municipio de Naguanagua. No se adapta por la ciudad porque está acostumbrado. No, yo estoy adaptado, compañero. Yo estoy totalmente adaptado. Sí, es más, mi suegra vive en Flor Amarillo y hace un calor terrible. ¿Y por qué? Bueno, porque yo estoy acostumbrado al clima de Naguanagua. Vivo en Mañongo y estoy relajado por el clima. Es un tema de Naguanagua. Pues, de hecho, los naguanagüenses, luego que llegan allí, les cuesta un mundo salir y vivir en otro lugar. Bueno, ya que estás hablando entre la diferencia entre naguanagüero y naguanagüense, yo quisiera preguntarte. Ahora yo te voy a preguntar. Me voy a romper los esquemas. Claro, en el podcast no preguntamos. En este podcast no se pregunta. No, yo sí te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué antes, cuando uno se montaba en un transporte público, por ejemplo, en la vivienda rural de Bárbara, e iba para el centro de la ciudad, decía, ¿para dónde vas? Voy para Valencia. ¿Y por qué hoy día te preguntan, ¿para dónde vas? Voy para el centro. ¿Por qué Valencia se convirtió en el centro de Naguanagua? ¿Qué pasó con la pérdida del gentilicio de lo que significa ser de naguanagüense y ser naguanagüero, sí, bueno, y la vinculación con el sentido de pertenencia del Arco de Bárbara? Bueno, en todo caso, el sentido de pertenencia por el Arco de Bárbara para efectos de Naguanagua no se ha perdido. Es decir, una de las principales referencias del naguanagüero o del naguanagüense
digamos, extramunicipio, es, yo vivo en Naguanagua, donde está el Arco de Bárbula. O sea, ese es, digamos, un acto referencial. Pero además, bueno, Luis vivió en Naguanagua y hoy vive fuera de Naguanagua. Y una de sus principales referencias para efectos de donde hace vida, con quién se vincula, con quién se relaciona, dónde creció, porque así lo manifestaba en el episodio 3, yo tengo lo que tengo gracias a la formación que adquirí en la Universidad de Carabobo. Es decir, que una referencia de quien haya transitado por el Arco de Bárbula y haya albergado experiencias y crecimiento integral como individuo en el tránsito por el Arco de Bárbula es Luis Rubí, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasó con la pérdida de que anteriormente la gente decía voy para Valencia y hoy dicen voy para el centro? Bueno, es simple y sencillamente un tema generacional, no es otra cosa. Es un tema básicamente generacional. En efecto, aquellos de Naguanagua que tienen 40, 50, 60 años siguen diciendo voy para Valencia, pero ya hoy los que tienen 20 años, 30 años, 25, 18 años, simplemente reducen la cosa en decir voy para el centro. Fíjate tú cómo son las cosas, que cuando la gente va para la universidad y va a pide una dirección para hacer un trámite en la universidad, en cualquiera de las facultades, le dice, te quedas en la parada después del Arco de Bárbula. Es decir, el Arco de Bárbula se constituye en un punto de referencia geográfica, territorial, política. Identificación absoluta. Exacto. Identificación. Es decir, universitario 4x4. Luis Rubí es un universitario 4x4. Fue estudiante de educación media y creció asistiendo desde el bachillerato a la universidad, ¿correcto? Al campo de Bárbula. ¿A dónde llegaste inicialmente? A la Facultad de Educación. ¿Pero por dónde transitaste? Arco de Bárbula. Cuando agarraste la camionetica, si fuiste en camionetica, ¿para dónde iba la camionetica? Arco de Bárbula. Para el Arco de Bárbula. Pero además de eso, luego que se graduó de bachiller, cuando fuiste a buscar, o sea, para ingresar formalmente a la universidad, ¿a dónde te quedaste? Arco de Bárbula. En el Arco de Bárbula. ¿Dónde te bajaste de la camionetica o del autobús o de las iguanas, como dijimos aquí que son o que eran? ¿Dónde te bajaste de la iguana? Arco de Bárbula. Arco de Bárbula. Esa era la primera parada, sigue siendo aún la primera parada del transporte universitario y del transporte en Carabobo. Todos los que vienen del sur hacia el hospital. A que van al hospital Carabobo. Esa es la primera parada que hay. La primera. Arco de Bárbula. Me dejas en el arco. Me dejan en el arco. Que hoy en día hay un nombre nuevo después del arco, o sea que esto es una parada que se hizo hace muchos años, que está hoy en día techada, ¿no? La nave espacial. Le dicen, ¿no? La estación espacial. La estación Pero espacial. no es muy común. El punto de referencia es el arco de Bárbula. O sea, fíjate, existe aún el psiquiátrico. ¿Como qué? Como centro de atención Sí, para la salud mental, sí, claro, sí, en menor dimensión, pero... No, sí funciona, obviamente que sí funciona, hay emergencia y... O sea, que uno puede seguir, o la gente... Tú puedes ir a tu consulta que tienes, la puedes continuar si quieres. Exacto, ¿no? Puedes ir allá, salud mental. Allá te atienden las 24 horas del día, lateral lo decía era por aquel refrán que salió, no, esto es un loco de Bárbula, ¿no? No, claro, porque es que los pacientes antes había una política sanitaria totalmente distinta a la que está ahora. Okay. Atravesaba el Arco de Bárbula, la gente llevaba al paciente al hospital y lo dejaba. Ok. ¿De dónde la dejaste? En Bárbula. En Bárbula. ¿A dónde? Del Arco de Bárbula para allá. Ahora, ¿qué sucede? Ahora, con la nueva política de salud mental, cada paciente es atendido en situaciones de crisis y devuelto a su seno en la familia. Ok. O sea, por eso es que, claro, una política sanitaria, por eso es que la universidad y el Estado le fue entregando y cediendo paulatinamente las instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Bárbula a la universidad. Y prácticamente todos los pabellones lo tiene la universidad. Que están después del Arco de Bárbula, ¿no? Todo. O sea, fíjate esto, Luis, un poco cuando tú fuiste... Él manifestaba en el episodio pasado que bueno, que fue cuando tenía 12 años, ¿no? Cuando tenía 12 años, estudiando primer año de bachillerato, no sé qué, y se fue para la universidad y pasó por vez primera por el Arco de Bárbula. Alexander, que está detrás de cámara, Alexander dijo en episodios pasados que bueno, que él era un chamo del sur, un joven del sur, del barrio del sur. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Bueno, esperemos que Alexander esté aquí para que, o sea, está detrás de cámara. Bueno, Alexander, ¿hace cuántos años fue el chamo del sur? O sea, tú que llegaste al Arco de Bárbula.
25, 26 años, creo. Él decía de hace 25, 26 años. A lo mejor no llegó tan chamo, ¿no? Yo creo que está mintiendo. Pero bueno, que se defienda cuando sea el anfitrión ahorita. En todo caso, lo que quiero reflejar es decir, el arco de Bárbula, aun cuando es una infraestructura, o sea, es una planta física, o sea, no es un ser vivo, es un testigo de, o sea, de 3.000 millones de cosas, o de 3.000 millones de personas, o de 3.000 millones de eventos, situaciones, etcétera. Es como... Testigo con Alejo Zuluaga, está ahí. Ah, fíjate. Está Alejo. O sea, el busto que está ahí es de... Alejo Zuluaga. El doctor Alejo Zuluaga. Que fue el primer rector. El primer rector de la Universidad de Valencia. En el centro, donde hoy en día la antigua Facultad de Derecho. Que hoy en día es el Centro de Patrimonio Histórico y Cultural de la Universidad de Carabobo. Bien, que eso era la única instancia universitaria que estaba supremamente lejos del Arco de Bárbula. Prácticamente la Facultad de Derecho, que quedaba frente a la Plaza Sucre en el centro de Valencia, y el área de Mañongo, que era el área básica de medicina y posteriormente se convirtió en el área de estudio de posgrado de todas las facultades, eran dos dependencias totalmente alejadas del vivir y actuar de la Universidad de Carabobo. Del Arco de Bárbula. Del Arco de Bárbula. Se estaban fuera del Arco de Bárbula. Luego la universidad empieza a recoger y a concentrar su recurso humano como una política de racionalización de gasto, una política de formulación de políticas también pública y de descentralización de los posgrados. Entonces, cada posgrado para su facultad y la dependencia que se llamaba Área de Estudio de Posgrado de la Universidad de Carabobo, fue adscrita a cada facultad dentro y después del Arco de Bárbula. Ok, pero en todo caso, tú estás hablando de políticas, no sé qué, y por supuesto trastocas el tema del presupuesto. Yo visualicé en el Arco de Bárbula 3.500 millones de pancartas que existían a propósito del tema del presupuesto, del tema del pasaje, del tema del comedor, del tema del seguro médico. Es decir, el Arco de Bárbula también era un centro, ¿no? Uh-huh. Un centro, tú decías... Sigue siendo un centro. ¿Qué decías tú en el episodio pasado? Un término que usaste, repulsivo, ¿cómo es? Revulsivo. Revulsivo. O sea, el Arco de Bárbula es un centro revulsivo. ¿Ah, Luis? Sí. En el Arco de Bárbula se han producido innumerables hechos de carácter histórico, vinculados a la política, a la cultura, etc. El Arco de Bárbula es la representación, así como las iguanas, de la Universidad de Carabobo. De hecho, en el estado de Aragua no hay un arco, pero hay algo muy parecido que dice Universidad de Carabobo. Yo voy más allá. Yo creo que el Arco de Bárbula es la representación de Naguanagua. O sea, lo vinculas directamente con el municipio. Pues, con el gentilicio y la cultura del Naguanagua. Y el naguanaguense. De hecho, hay un libro que se llama Naguanagoa. Y Naguanagoa. ¿Cierto? Pero el Arco de Bárbula es patrimonio de Naguanagua. La gente, Arco de Bárbula, mi universidad. Todo es la universidad, el arco. O sea, vas a una cita, el Arco de Bárbula, no vemos el Arco de Bárbula. Un taxi, no vemos el Arco de Bárbula. Todo el Arco de Bárbula. Fíjate, hay una cosa que quisiera acotar también en este segmento del episodio 4, que tiene que ver con que el Arco de Bárbula se ha convertido en una tasa de cuidado de todos los universitarios. Cualquier hecho de, por ejemplo, rayar el arco se convierte inmediatamente en una actitud de rechazo hacia eso. ¿Cómo es la cosa? El Arco de Bárbula es emblemático entre la Universidad de Carabobo. Ajá. Y por ser emblemático, cualquier daño a su estructura, bien sea por un spray, con una pinta, con un dibujo, inmediatamente surge o sea, pinta se le define a los grafitis. A los grafitis. Surge un rechazo a ese hecho por parte de la comunidad universitaria, en principio. Y hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Resolverlo y volver a poner bonito otra vez, porque es emblemático, representa a la Universidad de Carabobo. De hecho, el Universitario 4x4 tiene un video donde refleja ese emblema que significa el Arco de Bárbula. Montado en un reel en el Instagram. En el Instagram. Es correcto.
todo caso, ¿tú eres oriundo de dónde, Luis? De aquí, Valencia. Él no sabe, no nació. Valencia. No sabe. Valenciano. Valenciano. Pero tu acto referencial hoy en día, ya hecho grande, hombre, etcétera, profesional, ¿a dónde te asocias? ¿A dónde te asocias? ¿Al Puente El Boquete o al Arco de Bárbula? La universidad, Arco de Bárbula. Al Arco de Bárbula. Tú eres del llano, ¿no, Ever? Yo nací en el llano. Tú naciste en el llano. Es referente, digamos, para ti, las llanuras venezolanas o el Arco de Bárbula. Obviamente, desde el punto de vista de lo que es el académico de formación profesional, el Arco de Bárbula tiene un gran significado para mí. Claro. O sea, yo veo el Arco de Bárbula y veo a la Universidad de Carabobo y veo al quehacer de la universidad. Y veo un autobús y emblema y me trae muchísimos recuerdos, me trae una congoja, me da tristeza porque bueno, ya no hay, pues la iguana ya no transita. Ahora son rojas. Ahora, bueno, por otras razones, pero no son las mismas que nosotros aquí hemos. Bueno, a mí también me da nostalgia el tema del Arco de Bárbula, el tema de transitar por él, de estar allí alrededor. De hecho, estamos haciendo un trabajo, ¿no, Kelly? Estamos haciendo un trabajo, videos de unos pequeños micros que se están trabajando o que se hicieron y se están editando alrededor del Arco de Bárbula, el sector A, el sector B de educación, donde está Alexander, José Rafael, etcétera, en ese trabajo, y está Daniela Chávez atrás también en producción de campo en eso. Pero quiero reflejar, a mí sí me da nostalgia, pero más allá de porque están o no están, me da nostalgia porque ya yo no soy tan joven. Ah, no, vale, pero es que tú... O sea, y no soy tan joven y quiero rescatar el hecho. ¿Hace cuántos años sientes esa...? No, hace como unos 6 años. En todo caso, lo que te quiero reflejar es que yo salía de la facultad en la última clase, bien sea a las 9:30, las 9:15, 8:30, y íbamos a La Puertica, que aquí lo hablamos en unos episodios. Íbamos a La Puertica, que era una especie de vecindad del Chavo que estaba al frente de Ingeniería, donde vendían espumosas y Maltín Polar, etcétera, valga la cuña. Y por donde entrábamos a la universidad para llegar a las 10:15 de la noche, nuevamente para montarnos en el autobús, por el Arco de Bárbula. Sí, porque Ingeniería estaba cerrada. Porque Ingeniería estaba cerrada. Ay, lo interesante de todo eso, la decencia del estudiante universitario, de madrugada no saltaba las rejas de la facultad de ingeniería, y eso es que es corto, son bajitas. Ajá. Prefería caminar por toda la universidad y llegar por el Arco de Bárbula. Una contradicción que yo nunca entendí. Pero además habían estudiantes que venían de fiestas, de rumbas cercanas. En el Club Avi existía, donde hoy Río-Sil existía un bar que es el Caney era. El Caney, ¿no? El Caney que estaba en toda la llave del Río-Sil. El Club El Avi no se llamaba en ese entonces. No, el Club Avi estaba en la entrada de la vivienda rural de Bárbara. Esto y era el Caney, que estaba en la Y del Río-Sil. Sí. Y antes también estaba una tasca estudiantil que se llamaba el Caimán, la Cueva del Caimán, que es donde... Bueno, yo no conozco mucho esos sitios porque no los frecuento. No lo frecuentaba. Yo sí lo frecuenté. Ya estaba más viejo. Él ya estaba más viejo, eso es correcto. Y no podía pues estar en esas lidias, ¿no? Claro, no puede salir de noche. Ya era un hombre casado con responsabilidad. Para el momento, es correcto. Con 3 muchachos. Y estudiaba enfermería y ya estabas de guardia, seguramente en el hospital. Y de paso que llegaba a la casa sin permiso, recibía mi regaño. No lo dudo. Claro. No, ¿Tú crees que las mujeres son mansitas? Eso puede ser normal. Ahora, lo que sí quiero destacar en esto es que, bueno, uno de repente está en una fiesta estudiantil de una promo que la hacían en el Caney, o de una promo que la hacían en la Cueva del Caimán, o en una promo en el Club El Avi, que es en la entrada de la vivienda rural de Bárbula, ya cerca de la Cauchera, y venías bajando y te venías con una espumosa en la mano, con una botella, una cerveza, y venías caminando. Y el estudiante era tan respetuoso y tan considerado con lo que significa, porque aún lo significa, el Arco de Bárbula, que antes de llegar al Arco de Bárbula, tú o te tomabas toda la cerveza o la botabas, pero dejabas la botella o la lata o lo que traías en la mano de alcohol, de licor, de no sé qué, y lo dejabas del lado afuera. ¿De qué? Del Arco de Bárbula. No pasabas con licor del Arco de Bárbula para allá, por lo que representa, ¿sabes? El ícono de la legitimidad institucional. De hecho, desde este espacio... Por supuesto, era de conciencia de cada quien, pero mayormente era así. De hecho, desde este espacio universitario 4x4 tenemos una política de respeto al no consumo de bebidas alcohólicas ni del consumo de cigarrillos, bien sea masticable o de vía respiratoria. Pues. Hay una resolución del Consejo Universitario al respecto y nosotros la promovemos y la respetamos.
Lo del... Sí, claro, la universidad tiene una política del no consumo de licor dentro de la instalación, de sus instalaciones, de no consumo de tabaco, bien sea masticable o aspirado, dentro de las instalaciones. Entonces nosotros somos promotores de eso. Eso que tú estás echando ese cuento tiene que ver con el pasado. En el presente sigue igual. Sigue igual. Y debemos seguir promoviendo. Son normativas que tienen promoviendo esa política. Bueno, de hecho, de manera formal, digámoslo así, es cierto, del Arco de Bárbula para allá en instalaciones universitarias no se permite la venta de cigarrillos. No, es verdad. En ningún kiosco. No, ni chimó. Ni chimó. Es más, en algún momento del arco para allá, o sea, del arco hacia los, como dicen allá en el llano, hacia los adentros, ¿no? Allá en Guayana, hacia los adentros, no está permitido o no estaba permitido la venta de analgésicos con café y bebidas oscuras. En este nuevo segmento queremos presentar al profesor Alexander Martínez para que nos ofrezca, nos presente una vivencia en el Arco de Bárbula. Hola Alexander, ¿cómo estás? Todo bien, pana. ¿Todo bien? Todo bien. Qué formalismo, ¿no? Bueno, siempre hemos sido formales, ¿no? Sí, cuando lo toca, hay que hacerlo. Pero también hemos estado en situaciones informales, llámese compartir momentos sociales, pero también compartimos momentos fuertes, digamos, en un momento que hubo un elemento perturbador en la sociedad venezolana donde habían marchas y habían protestas y como les dije en un segmento pasado, hace 26 años esto era nuevo. Eso era en tu época. En mi época. El estudiante universitario. Estudiante universitario. No, para que lo Sí, que nos sí. están viendo entiendan. Pues, Claro, porque aquí es generacional, pues. Está es en generación. si yo 26 años, entraría en los 40, pues. Hace 40 años. Yo tengo 40. Pues. Sí, tienes 40, pues, bienvenido. Y tú un poco más antes, pero sí, es generacional, pero como le dije la vez pasada, hace 26 años, aquel muchacho que venía allá del sur de Valencia, ver... ¿Cuál? Aquel muchacho Pero hace 26 años. Se fue desdibujando. Claro, pues, los tiempos pasan. Los tiempos pasan, era el movimiento. Y siempre no me lo diga, vale. No lo quería escuchar, pero bueno, en ese momento había unos elementos bien fuertes, ojo, bien fuertes sociales que tocaban en algún momento protestas y que el Arco de Bárbula prefiguraba como el epicentro para arrancar protestas, para liderizar protestas con algunos dirigentes que estaban en su momento. O sea, el arco concentraba todo ese tipo de ¿cómo decirlo? De argumentos. De argumentos para después realizar o protestas simbólicas, protestas pupitrazo. Me acuerdo que hacía muchos pupitrazos, habían clases magistrales, los profesores cuando habían los profesores no le pagaban como era o a falta de presupuesto, hacían clases magistrales en el Arco de Bárbula, más allá de piedras, bombas y perdigones en su momento, que se vio mucho en los años 80 y 90, pero cuando yo entré vi muchas protestas muy simbólicas, donde arrancaban marchas pacíficas, salían caravanas de autobuses y también había pupitrazos. Ojo, eso en el aspecto social, pero también vi en su momento, vamos por los Jubines de Caracas, vamos por los Jubines de Margarita, y siempre pasaban con un cornetazo las delegaciones deportivas en los autobuses verdes, un cornetazo frente al arco. Ya, bueno, esa era como la bendición de la universidad, pues. Me acuerdo yo cuando iban para los grupos culturales, iban a presentarse en otra universidad, pasaban el arco y le pedían o le exigían al chofer que diera 2 cornetazos como un símbolo de bendición que el arco. De hecho, cuando iban a los congresos académicos también hacían eso. Que tú salías y la emoción de salir a la universidad, saliendo por el arco, lo más emblemático de la universidad, y que hubiera un cornetazo que era simbólico, era como la bendición que le echaban a las delegaciones. Es decir, hace 26 años, cuando estaba chamito, bien simpático, tuve la firmeza de ver eso. Y de verdad que yo me imagino que tú también tienes, y Luis, tienen otras anécdotas. Ever, ¿qué vivencias tuviste tú en tu época como estudiante en el Arco de Bárbula? Bueno, el Arco de Bárbula para mí se constituyó en un punto de referencia de concentración previo a las movilizaciones estudiantiles. ¿En qué año más o menos era eso? No voy a voltear la cédula. No, pero es que el problema no es la cédula, es para que los que nos están viendo sepan las cosas, porque es generacional. Aquí no se trata de quién es más viejo.
o de qué, sino de las vivencias de cada uno de nosotros que estuvo en la universidad. Yo lo que te quiero decir es que los puntos álgidos de la historia política venezolana que tienen repercusiones en este momento ocurrieron desde hace 26 años para atrás, ¿ok? Es decir, estamos hablando de los años 80, 90 y 2000. 80 y 90, de los años de la década del 80 y 90. 90. ¿Ok? Pues uno, más que todo, álgido desde el punto de vista de la elevación de la conflictividad social y la participación estudiantil en esos procesos de cambio, en esos procesos de lucha. Eso se dio y el Arco de Bárbara constituía el sitio de arranque de los autobuses. Ahí se paraban 4 o 5 iguanas para llenarse de estudiantes de educación, de ingeniería, de muy poco de ciencia de la salud, pero participaba más efectivamente en educación e ingeniería. Fases muy limitadamente, tenían un concepto de la lucha social más reivindicativista académica, tenía algo que ver con las asignaturas, las condiciones del acto académico, y hallaban otros que veían una perspectiva en función del cambio social, del hecho político, de la transformación, de todo lo que tiene que ver con la transformación y las reformas de las leyes y de los procesos de cambio que se estaba viviendo desde hace 26 años para atrás. El Arco de Bárbara era el sitio de concentración por naturaleza previo a ese tipo de llamamientos que en ese momento se hacían en la universidad. Yo creo que, mira, ve, yo dije 26 años, Ever se fue a 36 por ahí, por la cuenta que sacamos. Y hoy en día, el chamo que está ahorita, que quedó en la prueba de admisión en ingeniería, educación o asignado por la OSU para fisioterapia, psicología, cuando entre al Arco de Bárbara, creo que va a tener el mismo chispazo que tuvimos nosotros en su momento, pues que, oye, la significativa, pues, porque es algo icónico, pues. Estás entrando a la academia, estás entrando a lo que dice que te va a formar y te va a dar las herramientas para desarrollar algún tipo de carrera más adelante y te va a formar como persona. Como humano, como profesional. Entonces eso es totalmente generacional. El cuento que estamos hablando aquí, bueno, 36 años, 26 años, 18 años y ahorita, pasado mañana, entra los nuevos aspirantes de fisioterapia y psicología y ya tendrán casi que lo mismo. Otras condiciones país, otras condiciones universitarias, no somos los mismos en cuanto a... En términos de edad, porque al final cada uno vivió su propia historia. En cada época. Vivió su época, etapas, porque al final son etapas de vida. Que ingresamos a la universidad y bueno, y estudiamos, avanzamos. Unos pudieron avanzar, otros a lo mejor congelaron por cuestiones familiares, económicas, porque es que la situación económica no es de ahorita, es de siempre, ¿sabes? Pero sin embargo, el estudiante hace el esfuerzo de lograr su objetivo, que es graduarse. Y bueno, y tener todas esas vivencias que se tienen en la universidad. Por eso es que uno siempre les dice a los estudiantes, vivan la universidad, y no que la universidad los viva. Porque ese tiene que ser el eslogan. Porque la universidad es el abanico para uno ser lo que uno es hoy en día. Y creo que merecemos defenderla hasta nuestros últimos días. Sí, la universidad abre un abanico de oportunidades, de paradigmas que hay que romper, que hay que estudiar la academia y tú verás cuál coges, ¿me entiendes? ¿Por dónde te vas tú? Yo creo que más allá, tú sabes que me llama la atención ya que tú dijiste, o Eve dio cuando fue construida, ¿por qué un arco? ¿Verdad? ¿Qué arquitecto? ¿Por qué se basaron? ¿Quién fue el que hizo el busto a Alejo Zuluaga? Eso se lo vamos a dejar a los... Pero es que yo te voy a para que nos opinen. Yo voy más allá. ¿Quién hizo eso? Yo voy más allá. Es que el problema no es el Arco de Bárbara. Son los arcos universitarios de las universidades autónomas. Tienes el arco de la Central, Luz, la UCLA, la Lisandro Dorado, Barquisimeto, la ULA. ¿En qué parte está la ULA? En las principales facultades, las más antiguas. Tienen un arco. Y hay arcos. Es curioso. Pero tiene un significado histórico que lo vamos a averiguar pronto. Nosotros y los suscriptores. Aquí en Estudiantes 4x4 siempre queremos como buscar las 5 patas del gato, pero es en función de conocer, de saber
y transmitírselo a ustedes, nuestros oyentes, nuestros suscriptores, de tal manera que sea un aprendizaje tanto de ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Bueno, el llamado es a todos los universitarios, no nada más carabobeños, sino del país, a que escriban y nos sigan en nuestras redes sociales. Universitarios 4x4. Yo traería a esta mesa a la doctora Mercedes Contreras Pulido. Ella fue profesora en pregrado, totalmente incomprendida por nosotros, nos da filosofía. Era incomprendida porque como ella estaba muy de avanzada edad y tenía un gran sentido de pertenencia para la universidad, ella no podía hablar casi, no se le escuchaba y éramos como 150 muchachos metidos en un salón. ¿Qué sucede? Que ella los salones de ciencia de la salud siempre tienden a ser en declive, ¿no? Y como lo de ingeniería, un auditorio. Parecido a un auditorio. Ella se colocaba y empezaba a hablarnos. Y el que estaba detrás, allá arriba, no oía. Y entonces empezamos a distraernos, a hablarnos con otros. Ella a veces hasta lloraba. Más de una vez lloró porque no sentía que le interpretábamos. Entonces casi que saboteaba la clase. Sí, claro, no la escuchábamos, porque no la entendíamos. Y entonces ella me preguntó a mí una vez, me llamó, bachiller Ever Osorio, y quiero hablar con usted. Dígame, profesora, ¿qué es lo que está pasando? Que ustedes no me quieren prestar atención. Y profesora, no la escuchamos. Pues ella estaba como de 72 años, ella no hablaba así, muy bajito, ¿no? Entonces ella se compró un megáfono. Se compró un megáfono para dar la clase. Entonces ella con su megáfono dando clases. Ahí sí lo entendí. Ahí la oía. Pues sí, se compró su megáfono. Porque en aquel tiempo los megáfonos los podía adquirir uno aquí en el centro y eran baratos. Tocaba grupo del sector estudiantil. Entonces ella decidió continuar a sus 72 años dando clases con un megáfono. Yo la traería a esta mesa para que hoy día compartiera su gran sapiencia y su gran sabiduría que en aquel momento no pudimos entender y no pudimos escuchar. No, y lo importante de esto que es bonito, ¿no? Que la profesora, en vez de decidir clase vista, todos aplazados, no. Buscó la solución. Buscó solución, ¿no? Y seguir dando las clases. Creo que eso se merece un aplauso, ¿vale? Y por eso hay que traerla. Hay que traerla, ¿Sabes pues. que, Aquí Universitarios 4x4, así tú es. sabes que yo traería en este segmento, yo tuve un profesor que montaba una silla plegable de playa encima del escritorio, Miguel Acosta, un profesor de psicología que es interesante porque la perspectiva en su momento, él daba sus clases tan amena y la gente veía alrededor, pero ¿qué significaba? Porque eso no lo hacía en todos lados, él lo hacía era cuando entraba al arco de Bárbaro en el lado A de la clase, ¿sabes? Se transformaba un profesor y se colocaba y se metía en los papeles, montaba su silla plegable sobre el escritorio y daba la clase sobre el escritorio, montaba una silla plegable. Miguel Acosta. ¿Qué significado tenía esa silla? Bueno, para tener dominio del grupo visual. Para que todo aquel se viera pendiente de la silla. Y de repente llamaba la atención y lo hacía, porque hace 26 años lo vi, todavía me acuerdo. Okay. Y yo creo que eso, para todos los estudiantes que pasaron por ahí, que es como tú dices, una sección eran 50 alumnos. Eran 50 los alumnos. Los salones del lado A, lado K4, grandísimos. Y había toda full adentro y personas viendo la clase por fuera. Bueno, yo no tuve anécdotas así porque andaba en otras cosas en aquel entonces cuando era estudiante universitario. Pero sí tengo cuentos de amigas y amigos que estudiaron hace mucho antes que yo, que había un profesor en la Facultad de Educación que llevaba un perro. Ah, eso lo dijo Rafael en el primer capítulo. Y él le decía al perro, mira, viste que ellos no saben, tú sabes más que ellos. Y eso era una tertulia entre el perro y el profesor. Es interesante, o sea, ubicar el nombre del profesor y si está vivo, traerle. Ahora, ¿el perro se graduó? Me imagino que sí, porque él acompañaba al perro. Y sabía más que los estudiantes. Claro. Yo sé que se lo llevaba a paseo jocoso con los estudiantes, pero Creo que eso tenía en alemán, algo así, pero era lo que los estudiantes decían, ay, que el perro, y todo el mundo dice, ay, ¿qué hace el perro? ¿Qué? Y todo el semestre, durante 6 meses, el perro con el profesor, sí. Y el profesor le decía, míralo a ella, mira cómo están sufriendo con el examen, cosas así. Hay que ver qué nivel de
O sea, no sé qué lectura tendrá eso, pero eso fue durante mucho tiempo, años, y eso es lo sé porque me lo comentó una amiga que estudió en sus mejores tiempos y decía que a ella le daba hasta risa que un perro en el aula de clase y él hablaba con el perro. Entonces son así. Pero hoy día tenemos perros en los salones de clase con todas las dependencias. Eso no debe preocuparse mucho porque, por ejemplo, en ciencia de la salud, en todos los pabellones hay 2 o 3 perros. Y en 2 y 3 perros se le garantiza la comida, la vacunación. El derecho a la vida. Y el derecho, claro, por la ley, por la ley de protección animal. Yo cuido a mis perros, los perros de pabellón. En mi carácter de director de la escuela de enfermería que yo fui, cuidaba a mis perros. Yo estaba pendiente de los perros. Sí, Ahora, yo no los dejaba entrar a clase. Porque como no habían aprobado todavía primaria, no tenían la certificación para entrar a bachiller. Sí, tú tenías tus trabajadores como director de enfermería. Tú tenías tus trabajadores, tenías los empleados, profesores y tenías tu perro también. 2 y 3 perros. No, porque es que el profesor traía el perro al salón. No, yo entiendo los jocosos de la anécdota. Claro, es interesante averiguar cuál era la gracia del perro. No, y me imagino que anécdotas así como vivieron cada uno de ustedes, gente antes de ustedes, o sea, estudiantes que vieron profesores que tenían. Sí, pero eso lo vamos a saber en los comentarios que están llegando bastante. En los profesores que podamos tener aquí se me da la lista, pero tendría que ser hay que anotarlo y que la productora nos indique en qué momento. Recordando que nos sigan en nuestras redes sociales en Universitarios 4x4, Instagram y YouTube. Y próximamente en TikTok. Los esperamos.